Una simple burbuja microscópica, invisible al ojo humano, tiene el poder de colapsar por completo los sistemas tecnológicos del futuro. Totalmente. Y sin previo aviso. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva inmersión profunda. Un saludo inmensamente cálido a todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan hoy en esta travesía. Hola a todos. Un placer estar aquí de nuevo para desgranar información técnica. Hoy tenemos entre manos, un análisis que a mí me parece fascinante. Es una investigación reciente liderada por Yeshu Regisbayant y Daniel Attinger. Exacto. Directamente desde la Universidad de Colombia. Eso es. Y el tema principal, aunque suene un poco a pura ciencia ficción para quienes no estén en el mundillo, es algo que conforma el esqueleto de la tecnología moderna. La microfluídica. Líquidos en canales que son literalmente más finos que un cabello humano. Es un mundo diminuto, sí, pero con reglas gigantescas. Es un campo apasionante, sin duda. Pero, hay que entender que en esa escala microscópica, la física se comporta de maneras que a menudo desafían nuestra intuición cotidiana. Claro. Las fuerzas que dominan en nuestro día a día, como la gravedad, pues pasan a un segundo plano. Y cosas como la tensión superficial se vuelven auténticos tiranos. Son las que mandan. Sí. Y en este entorno tan particular, la investigación aborda una dicotomía muy interesante sobre las burbujas de gas. Porque, sabemos que estas burbujas pueden ser tremendamente útiles. Sí, en la industria se usan un montón. Habitualmente se utilizan para mejorar la transferencia de calor, para crear microcorrientes que agitan fluidos o incluso proporcionan plataformas para reacciones bioquímicas. Tienen su lado amable, claro. Pero aquí es donde la historia da un giro un poco más dramático. La mayoría de las veces, estas burbujas son un auténtico desastre. Un dolor de cabeza. Son los villanos de la película en la ingeniería a microescala. Pueden atascar canales enteros, arruinar por completo el rendimiento de dispositivos médicos y, lo que es más crítico para la energía del futuro, deterioran gravemente el rendimiento de las pilas de combustible microscópicas. Y tanto que lo deterioran. Una sola burbuja rebelde en el lugar equivocado y todo el sistema se paraliza por completo. Por eso, no sé, yo estoy muy maravillada con la solución que plantea esta investigación. La de la membrana. Sí, el uso de una membrana porosa hidrofóbica que, en teoría, atraparía y eliminaría estos gases con una eficacia brutal. Hombre, admiro ese optimismo, de verdad. Pero como ingeniero yo soy un poco más crítico. Debemos mantener un escepticismo saludable al analizar estos avances. Ya. Hay que recordar a nuestra audiencia que extraer burbujas a nivel microscópico ha sido un problema histórico. No es algo que haya surgido ayer. Desde luego que no. Se propone una solución, sí, pero lidiar con fluidos compuestos por líquido y gas a estas escalas está plagado de complicaciones imprevistas. A menudo, lo que funciona de maravilla en las pizarras de la universidad choca frontalmente con la caótica realidad de la práctica. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco. Empecemos por la raíz del problema. ¿Cómo narices se generan estas molestas burbujas en primer lugar? Esa es la gran pregunta. Lo curioso es que no siempre es intencionado. A veces aparecen por configuraciones del propio diseño, como las intersecciones en forma de T, donde se mezclan fluidos. O por calentamiento térmico. Exacto. Pero otras veces se forman por procesos que suenan súper complejos, como la cavitación. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla qué es exactamente esto de la cavitación? Por supuesto. La cavitación es un fenómeno físico fascinante y destructivo a partes iguales. Básicamente, ocurre cuando un líquido se mueve muy rápido por un canal y de repente experimenta una caída brusca de presión. Un bajón repentino. Eso es. Si esa presión baja lo suficiente, el líquido literalmente hierve a temperatura ambiente. No necesita calor, solo ese bajón de presión. ¡Qué locura! Se forman burbujas de vapor de la nada como fantasmas. Y cuando la presión vuelve a subir, esas burbujas colapsan con una violencia extrema, generando ondas de choque a nivel microscópico. Evitar que ese gas aparezca es casi imposible. O sea que las burbujas van a aparecer sí o sí, como invitados no deseados en una fiesta. Tal cual. Históricamente, para solucionar esto, dependíamos de cosas como trampas de burbujas dinámicas o unas membranas sólidas de silicona, el famoso PDMS. Sí, el PDMS. Las trampas dinámicas usaban canales en espiral en 3 dimensiones para acelerar el flujo y empujar las burbujas hacia un punto de extracción mediante fuerza centrífuga. Un poco como la lavadora en la fase de centrifugado. Parecía una solución inteligente. Parecía inteligente sobre el papel, pero en la aplicación real, y aquí es donde entra la crítica,
Esos métodos antiguos tenían deficiencias abismales. ¿Ah, sí? Las trampas dinámicas centrífugas tienen un problema fundamental de precisión. Extraen demasiado líquido junto con el gas, no discriminan bien. Claro, te llevas el agua también. Exacto. Y en cuanto a las membranas de silicona sólida, el PDMS, el problema es su lentitud desesperante. Tienen tasas de eliminación de gas ínfimas. Estamos hablando de tasas de 1 por 10 a la menos 4 microlitros por segundo por milímetro cuadrado. Madre mía, eso suena a muy poco. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea visual de lo ineficiente que era esto, el sistema tardaría días enteros en purgar el volumen equivalente a una sola lágrima humana. Días para una lágrima. Días. En el mundo de la tecnología de vanguardia, esperar días es como esperar siglos. Es completamente inviable para cualquier aplicación comercial seria. Y justo ahí es donde entra el gran avance de esta investigación. La propuesta de la membrana. Sí, usar membranas hidrofóbicas porosas. En lugar de usar una barrera de plástico sólido, usan algo parecido a un colador microscópico. Una membrana llena de agujeros diminutos que repele el agua, porque es hidrofóbica, pero que deja pasar el gas libremente. Lo fascinante aquí es que la idea del colador hidrofóbico no es del todo inédita. La comunidad científica ya había coqueteado con esto. Sí, otros investigadores ya lo habían intentado, ¿no? Exacto. Investigadores como Xu o Kamitani ya habían intentado usar membranas porosas similares para pilas de combustible o para separar líquidos inmiscibles. Entonces, ¿qué aportan los de Columbia? El verdadero mérito de este equipo, el motivo por el que su trabajo destaca, es que han logrado establecer unas reglas de diseño empíricas y matemáticas basadas en la física estricta. Han puesto orden y métricas en lo que antes era un proceso de ensayo y error. Fíjate, eso es vital, pasar de la intuición a la fórmula matemática. Entonces, hablemos del dispositivo físico en sí, del chip que construyeron en el laboratorio para probar todo esto. Es un montaje muy interesante. Construyeron un dispositivo a partir de un plástico transparente muy resistente llamado PMMA. Tallaron canales diminutos de medio milímetro de ancho y profundidad. Y sobre este canal colocaron la membrana de copolímero acrílico. De 200 micrómetros de grosor. Eso es. Y lo sellaron todo de forma casi casera con una simple cinta adhesiva microscópica de doble cara. Es un montaje mecánicamente elegante, sí. Pero lo que aporta un rigor experimental incuestionable a su trabajo es la variación sistemática de los materiales. Claro, no probaron solo una. No. Utilizaron un catálogo exhaustivo suministrado por la corporación Payal. Evaluaron poros de 3 tamaños distintos. Poros minúsculos de 0,2 micrómetros, otros medianos de 1,2 y unos más grandes de 10 micrómetros. Una variedad importante. Esta distinción es crítica porque en la microfluídica, la geometría exacta del poro dicta absolutamente todo el comportamiento termodinámico del sistema. Un micrómetro arriba o abajo lo cambia todo. Totalmente. Y la forma en que preparan la prueba es hipnótica. Me imagino la intersección en forma de T en este minúsculo chip como la incorporación más caótica en una autopista de alta velocidad. Muy buena analogía. Por un lado inyectan agua, empujada por unas bombas de precisión extrema. Por el otro introducen el gas. El resultado es un tren perfecto de burbujas fluyendo por este canal de agua, dirigiéndose directamente hacia la zona de la membrana. Que actúa como una trampilla de escape. Exacto. Y al observar las imágenes del microscopio, aquí es donde se pone realmente interesante. El proceso visual es alucinante. Las burbujas no se encogen de manera uniforme como un globo desinflándose. No, tienen una dinámica muy específica. Primero, reducen su longitud, se acortan, y luego pierden altura. Pero me fijé en un detalle increíble. Algunas burbujas se vuelven afiladas. Adoptan una forma triangular como una aleta de tiburón, justo antes de desaparecer. Es curioso de ver, sí. ¿Qué clase de física bizarra causa que una burbuja deje de ser redonda de esa manera? Esa forma de aleta de tiburón tiene una explicación mecánica muy precisa. Tiene que ver con lo que en dinámica de fluidas llamamos el número de Weber. El número de Weber. Sí. Este número es en esencia una métrica que representa la competición constante entre dos fuerzas titánicas a esa escala. Las fuerzas inerciales del líquido que fluye empujando la burbuja y las fuerzas de tensión superficial que intentan mantenerla redonda. O sea, una pelea constante. Exacto. Cuando ese número de Weber supera la unidad, significa que el torrente de agua está ganando la batalla. Crea una diferencia de presión tan inmensa entre la parte trasera y la delantera de la burbuja que literalmente deforma su curvatura natural.
La aplasta. La aplasta simétricamente, obligándola a adoptar ese perfil afilado antes de sucumbir a la extracción por el cambio de presión. Es como si un viento huracanado estuviera deformando una gota de agua a cámara lenta. Y hablando de fuerzas y velocidades, hay un hito en este experimento que me parece digno de celebración. Las tasas de extracción. Sí, la velocidad a la que la membrana devora estas burbujas. Lograron una tasa de 7,4 microlitros por segundo por milímetro cuadrado, con los poros de 10 micrómetros. Una mejora drástica, sí. Es una mejora de 4 órdenes de magnitud respecto al viejo sistema de silicona sólida. Estamos hablando de que es 10.000 veces más rápido. ¿Por qué hay una diferencia tan abismal de rendimiento entre los dos materiales? La diferencia radica en el mecanismo de transporte fundamental. El antiguo sistema sólido, el PDMS, dependía de un proceso lentísimo de disolución y difusión regido por la ecuación de Merkel. ¿Qué es lo que tardaba días? Exacto. Básicamente, la molécula de gas tenía que disolverse químicamente en el plástico sólido, viajar penosamente a través de la matriz del material y emerger por el otro lado. Era una agonía molecular. Ya te digo. Sin embargo, con la membrana porosa, las reglas cambian hacia el flujo viscoso a través de poros paralelos, lo que sigue la ley de Darcy. El gas simplemente fluye libremente a través de miles de canales que ya están abiertos. Claro, lo entiendo perfectamente. Es pasar de intentar cruzar una frontera enseñando pasaportes uno a uno y sometiéndose a un interrogatorio, a simplemente abrir de par en par todas las puertas de un estadio de fútbol inmenso para que el gas salga corriendo a la vez. Es una analogía muy ilustrativa. Pero permíteme moderar ese triunfalismo, porque las puertas de ese estadio no son invencibles. ¿Ya le vas a poner pegas? Es mi deber. Si analizamos los datos fríamente, revelan fallos operativos críticos en el laboratorio. El sistema no es invencible. ¿Qué falló? Pues, por ejemplo, al intentar forzar el gas a presiones altas, la bomba de jeringa falló por completo. Y con las membranas de poros grandes, el sistema fracasó de otra forma. El agua empezó a filtrarse a 41 y 20 kilopascales. ¿Se coló el agua por el colador? Sí, el agua que bajo ningún concepto debía pasar inundó los poros, así que no es el sistema perfecto y definitivo. Vale, entiendo que opera en un filo de navaja muy estrecho, y precisamente para no caerse de ese filo y evitar desastres, considero que el mayor aporte de este equipo es haber formulado sus 4 reglas de oro. Los criterios de diseño. Exacto, para que esto funcione en el mundo real. Vamos a revisar la primera regla. El criterio 1, que trata sobre el tamaño. Dicta que la longitud de la burbuja tiene que ser estrictamente mayor que la altura del canal. Sí, Techo donde está la membrana. Al ser más grande, el canal la aplasta y la obliga a tocar la membrana. es geométricamente lógico, concedo eso. Pero debo señalar que esto limita el sistema enormemente, ¿Por qué lo dices? porque este primer criterio significa que el dispositivo es ineficaz ante nubes de microburbujas esféricas más pequeñas que el canal. Si tienes un fluido lleno de estas microburbujas, pasarán de largo, ignorando la membrana. Aclaro. Los propios autores admiten que para sortear este problema habría que añadir obstáculos físicos en el canal para empujar a las burbujas pequeñas contra el techo. Hay que complicar la arquitectura. Vale, es un punto muy justo. Soluciona los problemas grandes, pero ignora los pequeños. Pasemos a la segunda regla. El criterio 2, que se refiere al tiempo. El tiempo de desgasificación. Establece que la burbuja debe pasar sobre la membrana el tiempo suficiente para que todo el gas pueda ser succionado. El estudio proporciona una relación logarítmica muy pulcra. Parecía que lo tenían todo atado matemáticamente. Parecía. Y aquí es donde la teoría falla en el mundo real. Las matemáticas puras predecían una cosa, pero los experimentos mostraron otra muy distinta. ¿Qué pasó? La fórmula teórica afirmaba que la extracción llevaría apenas unos milisegundos para los polos grandes. Sin embargo, tardó muchísimo más de lo previsto. ¿Y a qué se debe ese retraso? A la formación de una película de líquido. Cuando la burbuja se mueve, una capa microscópica de agua se interpone entre el gas y la membrana, actuando como un escudo. El modelo pecó de ingenuo al no anticipar esto. Lo cual nos lleva rodando perfectamente al criterio 3, que creo que es mi favorito por lo visual que es. La regla sobre la velocidad máxima y el aquaplaning microscópico. Un tema crítico. Esta regla dice que la velocidad de la burbuja debe ser menor a un valor crítico. Si va muy rápido, se forma esa película de agua estable. Es exactamente como cuando vas conduciendo y pisas un charco. El coche flota sobre el agua, hace aquaplaning y pierdes el control. La analogía es acertadísima. Las velocidades críticas que calcularon son 0,38 metros por segundo para el PMMA
y 2,3 metros por segundo para la membrana. Sí, calcularon esos límites. Pero si analizamos el gráfico 6 del estudio, donde mapean la velocidad experimental, los datos son un desastre. Están tremendamente dispersos. Sí, he visto ese gráfico y los puntos están por todas partes. Es un cúmulo caótico. Y eso se debe a la naturaleza real de los materiales. La membrana real tiene poros irregulares y una topografía rugosa. Esta complejidad ensucia las matemáticas teóricas inmensamente. Hombre, es que exigir perfección a un plástico poroso es complicado. Yo rompo una lanza a favor de los investigadores aquí. Ellos saben que el modelo de la tercera regla es imperfecto, pero como guía general te advierte de unos límites. Un mapa imperfecto es mejor que no tener mapa. Acepto que sirve como guía. Y esa advertencia nos lleva al criterio 4, la regla que gobierna la presión de Laplace para evitar fugas. Exacto, la regla que establece que la diferencia de presión a través de la membrana no debe superar esa presión de Laplace. Para que no pase el agua. Porque la tensión superficial actúa como un muro invisible que retiene el agua en el poro. Pero si empujas con demasiada presión, la barrera se rompe y el agua inunda el canal. Y aquí vuelven a surgir problemas empíricos. Los límites teóricos eran 804, 134 y 16 kilopascales según el poro, ¿no? Sí, pero en la práctica, los poros medianos, que debían resistir hasta 134 kilopascales, fracasaron lastimosamente inundándose a tan solo 41 kilopascales. Vaya diferencia. La forma real e imperfecta del poro domina sobre la teoría una vez más. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia que nos está escuchando? Si tuviéramos que repasar rápidamente los aprendizajes clave, nos quedamos con dos realidades. A ver. Primero, que las membranas porosas son 10.000 veces más rápidas que las de silicona sólida. Y segundo, que tenemos 4 reglas vitales para usarlas. El tamaño de la burbuja, el tiempo de contacto, el límite de velocidad para evitar la película de líquido y el control de presión para no inundar los poros. Exacto. Y con todo esto sobre la mesa, si conectamos esto con el panorama general, ¿qué implicaciones tiene? Pues los autores sugieren usar dinámica de fluidos computacional para geometrías complejas en el futuro. Pero si logramos dominar esto a nivel microscópico, las implicaciones son brutales. Ya no hablamos solo de pilas de combustible. No. Hablamos de órganos artificiales humanos implantables o de sistemas de soporte vital en gravedad cero. En el cuerpo humano o en el espacio, una sola burbuja rebelde en un conducto de oxígeno o en el torrente sanguíneo podría ser fatal. Una embolia catastrófica. Exacto. Ese es el peso real de intentar dominar la microfluídica. Un pensamiento verdaderamente provocador para cerrar nuestro análisis. Ha sido un placer absoluto poder dialogar y desmenuzar juntos este ámbito científico tan complejo. El placer es mío. A todas las personas que nos han prestado su atención hoy, nuestro más cálido agradecimiento. Mantengan viva su curiosidad científica y nos encontraremos con gran entusiasmo en nuestra próxima exploración del conocimiento. Hasta muy pronto.